Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del posgrado de gastroenterología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera y el día de hoy estaremos hablando acerca de enfermedad diverticular. Los divertículos del colon son pequeñas protrusiones saculares que habitualmente miden de 5 a 10 milímetros y que están comunicadas con la luz del colon. Estos se alojan succerosamente en zonas debilitadas de la pared colónica y se consideran que son divertículos por pulsión y pseudodivertículos o divertículos falsos, en vista que solamente están formados por la mucosa y submucosa. En cuanto a la localización, el 95% de estos divertículos se van a alojar en el colon sigmoide, 40% en colon descendente, 5 a 10% son pancolónicos y solo de 1 a 2% se encuentran a nivel de seco ascendente. Esta localización solamente varía en la población asiática, en donde es mucho más frecuente la presencia o la localización de los divertículos a nivel del colon derecho y con una menor incidencia se presentan a nivel del colon izquierdo. Los divertículos del colon tienen mayor incidencia en países occidentales y son más frecuentes después de los 50 años, observando una incidencia hasta de 70% en pacientes mayores de 60 años y solamente en un 2 a 5% de los casos se presentan en pacientes menores de 40 años. La afectación por géneros va a variar de acuerdo a la edad, observando que en pacientes menores de 50 años hay un predominio sobre el sexo masculino, mientras que después de los 50 es mucho más frecuente en el sexo femenino. Los divertículos del colon son un trastorno estructural adquirido cuyos factores de riesgo principales son el déficit de fibra dietética, el estreñimiento crónico y la edad. En cuanto a la dieta pobre en fibra, tenemos que esta disminución de la fibra va a conllevar a una disminución del volumen fecal y al enlentecimiento del tránsito colónico, lo que conlleva por lo tanto a una segmentación excesiva de la pared colónica y aumento de la presión intraluminal que trae como consecuencia final la herniación de la mucosa y la submucosa. En cuanto a la edad, tenemos que con el avance de la misma, especialmente después de los 60 años, se produce un debilitamiento general de la pared colónica que está relacionada con los cambios en la composición del colágeno y el aumento de los depósitos de elastina a nivel de la pared del colon. Adicionalmente, se produce una degeneración neural motora por pérdida de las células de Cajal y del plexo mientérico, lo que provoca alteraciones de la contractibilidad y aumento de la presión intraluminal del colon, conllevando por lo tanto la formación del divertículo. En las enfermedades del colágeno vascular, como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan y la poliquistosis renal autosómica dominante, hay cambios en lo que es la composición o la estructura de la pared intestinal, lo que produce que haya una disminución de la resistencia de la pared a las presiones intraluminales y por lo tanto se formen las protrusiones o divertículos en la pared colónica. Estos divertículos que se originan a consecuencia de las enfermedades del colágeno vascular son divertículos verdaderos. De igual forma, existen una serie de factores de riesgo que están asociados al desarrollo de diverticulitis y de sus complicaciones. Entre ellos tenemos la obesidad debido al efecto proinflamatorio de las adipoquinas y quemoquinas, el tabaquismo debido a que éste genera y ayuda a perpetuar el estado proinflamatorio en todos los tejidos corporales, la hipertensión, el uso de AINE, ácido acetilsalicílico y anticoagulantes, que son factores de riesgo específicos para sangrado diverticular. En cuanto a la fisiopatología, es importante recordar que la herniación de la mucosa y la submucosa va a ocurrir en las zonas de la pared colónica en donde penetran los vasos sanguíneos o vasos rectos, dado que en estas áreas se crea una zona debilitada o una zona muscular debilitada, siendo los principales puntos de debilitamiento ambos bordes de la tenia mesentérica y de las dos tenias antimesentéricas, tales como podemos observar en la presente imagen. Entonces, en cuanto a lo que es la fisiopatología de la diverticulosis, tenemos que en aquellos pacientes con factores de riesgo en esas zonas de debilitamiento de la pared, inicialmente debido al aumento de la presión intraluminal se va a crear un estado de miocosis en donde hay una hipertrofia de la capa muscular circular y aumento de los depósitos de elastina en las fibras longitudinales, lo que produce que haya una contracción de las tenias colónicas favoreciendo el acortamiento del tracto intestinal. Esto produce inicialmente que los pliegues de la mucosa colónica sean forzados hacia el exterior
y posteriormente, debido al aumento sostenido de la presión intraluminal del colon, se produce la herniación de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular, dando origen entonces a la diverticulosis. En cuanto a la diverticulitis, hay que recordar que realmente ya es una complicación extraluminal de la enfermedad diverticular y comprende un espectro de cambios inflamatorios que van desde una inflamación localizada subclínica hasta una peritonitis generalizada, incluso con perforación libre de la pared. El mecanismo por medio del cual se origina la diverticulitis gira en torno a una perforación de un divertículo, ya sea esta micro o macroscópica. Tenemos que el aumento de la presión dentro del saco diverticular o las partículas espesadas de los alimentos pueden erosionar la superficie de la pared diverticular, generando inflamación y necrosis local, lo que conlleva a la perforación del divertículo, ya sea esta micro o macroscópica. De igual forma, el éstasis u obstrucción del divertículo por un fecalito genera un estado de sobrecrecimiento bacteriano que favorece por lo tanto la erosión de la pared con isquemia y necrosis local, ocasionando la perforación macro y microscópica que da origen a la diverticulitis. Los gérmenes más implicados en este estado de sobrecrecimiento son los anaerobios, incluyendo bacteroides, pectostreptococos, clostridium y fusobacterium. En cuanto a las formas clínicas de presentación, tenemos que los divertículos colónicos tienen un espectro clínico bastante amplio, con diferentes estadios, entre los cuales tenemos el estadio prediverticular, la diverticulosis colónica, la enfermedad diverticular, que a su vez se divide en complicada y no complicada, la enfermedad diverticular complicada a su vez se subdivide en diverticulitis simple y complicada, y por último tenemos entonces el estadio de hemorragia diverticular. El estadio prediverticular no es más que un estado de miocosis en el cual no hay todavía divertículos reconocibles. La diverticulosis colónica es la presencia de divertículos en la pared del colon sin síntomas asociados. Esta es la forma de presentación más común y representa el 70 al 80% de los casos, y estos suelen ser diagnosticados como hallazgos accidentales durante algún procedimiento endoscópico o técnica de imagen realizada con el objetivo de descartar alguna otra patología. En la enfermedad diverticular no complicada se caracteriza porque, aparte de la presencia de divertículos en la pared colónica, hay síntomas asociados. La patogenia de la enfermedad diverticular no complicada resulta de la interacción de tres factores principales, que son alteraciones motoras, inflamación de la mucosa y cambios en la microbiota del colon. Entonces, debido al sobrecrecimiento bacteriano que ocurre en el interior del saco diverticular, se genera un proceso inflamatorio crónico de bajo grado en la mucosa del divertículo que sensibiliza las neuronas tanto del plexo mientérico como del plexo submucoso, originando hipersensibilidad visceral y alteraciones motoras. Adicionalmente, se genera una alteración del sistema inmunológico que crea un desbalance entre lo que son citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, favoreciendo la perpetuación del proceso inflamatorio. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta forma de presentación, son muy inespecíficas y suelen ser bastante similares al síndrome de intestino irritable, siendo el síntoma principal o cardinal el dolor abdominal, que es de tipo cólico, suele ser de leve a moderada intensidad, se localiza en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, con más frecuencia o con más especificidad en la fosa ilíaca izquierda. Este se exacerba con la ingesta de alimentos y mejora con la defecación o con la expulsión de flatos. Este suele estar asociado a otros síntomas como son distensión abdominal, cambios del hábito intestinal con predominio del estreñimiento, que se presenta en el 50% de los casos, sobre la diarrea, que está solo en un 25 a 35% de los casos. Hay expulsión de moco con las heces, y en estos casos el examen físico y los laboratorios suelen estar normales. Estas manifestaciones se pueden presentar como un episodio aislado o pueden tener un carácter recurrente. En cuanto a la enfermedad diverticular complicada, esta abarca a la diverticulitis y a la hemorragia diverticular. La diverticulitis es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular y representa el 10 al 25% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada. Esta es una complicación extraluminal que se origina por la erosión del fondo del divertículo y puede adoptar dos formas de presentación
dependiendo del tamaño de la perforación y la capacidad del organismo para limitar y contener el proceso inflamatorio. Tenemos entonces la diverticulitis simple, que es la forma de presentación más frecuente, que representa el 75% de los episodios de diverticulitis. Este se origina por la perforación de un divertículo que es limitada por la grasa pericólica y el mesenterio, conduciendo a una reacción inflamatoria leve peridiverticular o flegmón, y como máximo puede ocurrir el desarrollo de un pequeño exceso pericólico. La diverticulitis complicada es menos frecuente, solo representa el 25% de los episodios de diverticulitis, y en este caso hay un mayor grado de inflamación y perforación, y hay aparición de complicaciones como accesos, fístula, obstrucción o perforación libre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que en la diverticulitis el síntoma cardinal sigue siendo el dolor abdominal. En este caso también es de tipo cólico, de mayor intensidad, localizado en fosa ilíaca izquierda. Este dolor puede ser continuo o intermitente y suele presentarse desde varios días antes de establecer el diagnóstico. Los pacientes también refieren distensión abdominal, cambios del patrón evacuatorio, anorexia, náuseas, vómito, fiebre elevada mayor a 39 grados centígrados en el 86% de los casos, y molestias urinarias que son secundarias a la irritabilidad de la vejiga por el proceso inflamatorio local debido a la formación de flegmón o acceso pélvico o la formación de una fístula. La hemorragia diverticular es infrecuente en los estados de diverticulitis aguda. Estos pacientes presentan anormalidades al examen físico, siendo la principal el dolor a la palpación del abdomen, que generalmente se presenta en el cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, el dolor a la palpación puede estar ubicado en cualquiera de los cuadrantes abdominales, especialmente si se presenta un sigmoide redundante o si la diverticulitis afecta otros segmentos colónicos. En algunas ocasiones se puede palpar una masa abdominal dolorosa. Pueden haber síntomas o signos de irritación peritoneal, como son la sensibilidad al rebote, defensa abdominal, rigidez de la pared y ausencia de peristalsis. Y de igual forma, estos son pacientes que presentan alteraciones en laboratorio caracterizadas por leucocitosis y alteración de los reactantes de fase aguda. La diverticulitis tiene una tasa de recurrencia que oscila entre un 9 y un 36% en un lapso de 5 años posterior al primer episodio, donde aproximadamente un 3% de los pacientes va a presentar más de un episodio recurrente y un 3.9% va a presentar un episodio de diverticulitis complicada asociado a la formación ya sea de accesos, fístulas o incluso perforación. Hablaremos entonces ahora de las complicaciones, empezando entonces por los accesos. Los accesos de origen diverticular representan el 23% de los accesos intraabdominales. La formación de un acceso a partir de la enfermedad diverticular depende de la capacidad de los tejidos pericólicos para controlar y localizar la diseminación del proceso inflamatorio. La localización de estos accesos suele ser pericólica o a distancia, sea ya a nivel de pelvis, intraabdominales, retroperitoneales o a nivel de hígado. Clínicamente se caracterizan por fiebre y leucocitosis persistente. A pesar de tratamiento médico conservador, hay exacerbación del dolor abdominal y hay presencia de una masa dolorosa en la exploración abdominal, rectal o vaginal. Las fístulas se producen por la perforación del acceso en un órgano hueco adyacente o en la piel. Son poco frecuentes y afectan al 2% de los pacientes con diverticulitis. La fístula más común es la fístula colovesical, que se manifiesta con neumaturia, fecaluria e infecciones urinarias recurrentes. Esta predomina en el sexo masculino, en vista que en las mujeres el útero protege la vejiga del proceso inflamatorio pericolónico. La fístula colovaginal es la segunda en frecuencia, siendo menos frecuentes las coloentéricas, colouterinas, coloureterales y colocutáneas. El diagnóstico de la fístula a menudo requiere de la realización de varias técnicas de imagen que incluyen la tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, el enema opaco con doble contraste, citoscopia, colposcopia, cistografía y fistulografía. La obstrucción es una complicación poco frecuente y de hecho representa menos del 10% de las causas de obstrucción colónica.
En la diverticulitis, la obstrucción colónica aguda es parcial y se produce por los efectos combinados de los cambios inflamatorios en la pared, caracterizados por el edema local y el espasmo muscular sostenido, y la compresión extrínseca por un acceso pericolónico o intraabdominal. Por otra parte, la obstrucción puede representar una secuela crónica de crisis recurrentes de diverticulitis aguda, algunas veces subclínicas, que llevan al desarrollo de una estenosis fibrosa y retráctil a nivel del colon, y en este caso es necesario plantear y descartar el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma. Por último, tenemos la perforación que está ocasionada por dos mecanismos. Esta se puede producir por la ruptura intraperitoneal de un acceso diverticular o menos frecuentemente por la perforación libre de la pared del divertículo. Esta última es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos. En cualquiera de los dos casos, la consecuencia final es el desarrollo de una peritonitis generalizada, ya sea purulenta o fecal, y la progresión al shock séptico. Este cuadro tiene una elevada mortalidad, observando que en la peritonitis purulenta es del 6%, mientras que en la peritonitis fecal hay un aumento bastante importante y es de 35%. En cuanto a la hemorragia diverticular, tenemos que los divertículos del colon son la principal causa de hemorragia digestiva inferior y representan el 40% de los episodios. La hemorragia diverticular se presenta en el 5 al 15% de los pacientes con enfermedad diverticular colónica, y esta se origina por la erosión inflamatoria de la pared del vaso nutricio que se encuentra en el fondo del divertículo. Ocurre con mayor frecuencia en los divertículos que están localizados en el colon derecho, probablemente debido a que son de mayor diámetro, por lo tanto están más expuestos a los factores agresivos intraluminales y al menor grosor de la pared del colon en este nivel. Los factores que favorecen la hemorragia diverticular son hipertensión arterial, consumo crónico de AINES, ácido acetilsalicílico y anticoagulantes. Clínicamente se caracterizan porque tienen un inicio brusco e indoloro, suelen estar asociadas a sensación de disconfort o malestar en el hemiabdomen inferior y urgencia defecatoria. Seguidamente se presenta entonces el sangrado digestivo, generalmente en forma de hematoquexia con coágulos o rectorragia. Es una hemorragia o es un sangrado que se caracteriza por ser bastante abundante y en raras ocasiones se va a expresar en forma de melena, lo cual ocurre solamente en los casos en los que hay un enlentecimiento importante del tránsito o cuando la hemorragia se origina en un divertículo ubicado en el colon derecho. La hemorragia diverticular suele cesar o autolimitarse en forma espontánea en el 70-80% de los pacientes. Sin embargo, tiene altas tasas de resangrado entre un 20 y un 38%, observando que después de un segundo episodio de sangrado, la tasa aumenta hasta un 50%. En cuanto al diagnóstico, tenemos que realmente este va a depender del estadio de la enfermedad. Por ejemplo, en la diverticulosis colónica, el diagnóstico se realiza como un hallazgo casual o accidental durante la exploración del colon mediante colonoscopia o una técnica de imagen que se realizó por cualquier otro motivo o para descartar otra patología. En cuanto a la enfermedad diverticular no complicada, el diagnóstico puede ser sospechado o establecido inicialmente en base a una historia clínica completa que incluya un interrogatorio adecuado en donde se puedan obtener datos sobre los factores de riesgo asociados y la clínica presente, acompañado de un examen físico completo que sea compatible con el cuadro clínico. Sin embargo, hay que destacar que debido a la presencia de síntomas obliga a la exploración del colon para descartar otras posibles patologías, especialmente porque esta suele presentarse o afectar a pacientes de edad avanzada. Entre estas técnicas complementarias para el diagnóstico tenemos entonces la TAC de abdomen con triple contraste oral, rectal y endovenoso, que se considera realmente el método de elección para el diagnóstico tanto de enfermedad diverticular no complicada como de diverticulitis, y este tiene una sensibilidad de 98% con una especificidad del 100%. El contraste que se administra por vía oral y por vía rectal debe ser de elección contraste hidrosoluble. La tomografía nos permite visualizar la presencia de los divertículos, la presencia de signos inflamatorios, como son el engrosamiento de la pared colónica y alteraciones de la grasa pericólica, y el grado de afectación extraluminal, y aparte tiene un componente terapéutico dado que ayuda a la realización de los drenajes percutáneos. La colonoscopia
es una opción también para establecer el diagnóstico de enfermedad diverticular no complicada. Esta nos permite visualizar directamente los orificios diverticulares y la mucosa circundante y aparte nos permite conocer el número y la extensión de la patología. Se recomienda realizar el estudio con un avance lento y con insuflación parcial para evitar la perforación del saco diverticular. Está contraindicado en diverticulitis aguda debido al alto riesgo de perforación y en estos casos se debe esperar un periodo de 6 a 8 semanas para poder realizar el estudio una vez que haya cedido el proceso inflamatorio. Sin embargo, se considera que su realización es obligatoria en los casos de hemorragia diverticular, en donde debe realizarse en las primeras 12 a 24 horas para poder realizar terapéutica endoscópica. En los casos de diverticulitis observamos a nivel de la mucosa peridiverticular cambios inflamatorios que incluyen edema y eritema de la mucosa circundante. En cuanto al enema opaco, esta es una opción alternativa en aquellos centros en donde no se cuenta con tomografía ni con colonoscopia. Se recomienda realizar con contraste hidrosoluble y a baja presión para evitar complicaciones, y entre los hallazgos que podemos observar tenemos la presencia de divertículos que se observan como una imagen de exceso de llenado en la periferia de la pared colónica, engrosamiento de los pliegues mucosos, espasmo local, rigidez de la pared colónica, extravasación del contraste y la presencia de trayectos fistulosos. En cuanto a la diverticulitis, tenemos que hasta un 70% de los casos el diagnóstico puede ser efectuado con una historia clínica completa y una exploración física que revele la presencia de dolor a la palpación superficial y profunda del abdomen con signos de irritación peritoneal. Estos pacientes ameritan la realización de un perfil básico de laboratorio que incluye al menos una hematología donde característicamente observamos leucocitosis con neutrofilia franca y alteración de los reactantes de fase aguda. Normalmente observamos una velocidad de sedimentación globular mayor a 15 milímetros por hora y la proteína C reactiva se considera el reactante más sensible para el diagnóstico y tiene un valor predictivo positivo de 70%, observando que este es positivo o sugestivo de diverticulitis cuando tiene un valor mayor a 5 miligramos de decilitro, y si este aumenta por encima de 20 miligramos de decilitro es indicativo de perforación de la pared diverticular. En la exploración inicial de la diverticulitis es importante realizar una rayos X de abdomen simple de pie para poder descartar otras causas de abdomen agudo, así como la presencia de posibles complicaciones. Entre los hallazgos patológicos que pudiésemos observar tenemos la distensión marcada de las asas intestinales con niveles hidroaéreos en los casos de ilion o obstrucción intestinal, y neumoperitoneo en los casos de perforación de la pared diverticular. ¿Okay? La ecografía abdominal de alta resolución es una técnica útil para el diagnóstico inicial de diverticulitis aguda, especialmente en personas delgadas. Las ventajas de esta técnica incluyen que es poco costosa, es de carácter no invasivo, nos permite descartar la presencia de otras patologías intraabdominales o de patología ginecológica en la mujer, y permite también la realización de procedimientos terapéuticos como es el drenaje percutáneo de los accesos. Sin embargo, el principal inconveniente es que es una técnica operador dependiente y que pueden haber grandes dificultades en la visualización de los órganos intraabdominales debido a la interposición de gases. Entre los hallazgos a nivel ecográfico que son indicativos de diverticulitis tenemos los siguientes. Hay un engrosamiento hipoecoico de la pared colónica mayor a 5 milímetros, presencia de cambios inflamatorios que incluyen divertículos inflamados, los cuales se observan como focos hiperecogénicos con sombra acústica en forma de V, y cambios inflamatorios de la grasa pericolónica que se observan como zonas de hiperecogenicidad difusa alrededor de la pared colónica. Tenemos deformidad limitada del colon bajo la compresión del transductor, estrechamiento de la luz y la presencia de accesos peridiverticulares o intraabdominales. Luego tenemos, en cuanto a la última técnica complementaria, está la tomografía de abdomen, que como ya mencionamos es la técnica de elección para el diagnóstico de diverticulitis aguda, dado que esta permite valorar patología colónica intra y extraluminal, evaluar el grado de afectación de los órganos y tejidos adyacentes, descarta otras patologías
como apendicitis o patología ginecológica y permite la realización de procedimientos terapéuticos. Aparte, la tomografía nos permite la clasificación de la enfermedad diverticular en base a sus hallazgos, y esto es en base a la clasificación de Hinchey y sus modificaciones posteriores. Entonces, la clasificación de Hinchey original tiene 4 estadios. Tenemos que en el estadio 1 hay presencia de un flegmón o un acceso pericólico confinado de pequeño tamaño. En el grado 2 hay un acceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal. En el grado 3 es la peritonitis purulenta generalizada, que ocurre por la ruptura de un acceso pericólico a la cavidad. Y el grado 4 es la peritonitis fecal generalizada, que ocurre por ruptura de la pared del divertículo, lo que conlleva a comunicación entre la luz del colon y la cavidad intraabdominal y contaminación con heces. Esta clasificación aparte nos permite conocer el riesgo de mortalidad, observando que la tasa en los estadios 1 y 2 es de 5%, en el estadio 3 es de 13% y en el estadio 4 es de 43%, así que hay una elevación significativa de la misma. En 1999, Wasbary realizó una modificación de dicha clasificación añadiendo el estadio 0, que corresponde a la diverticulitis clínica leve, en un estadio 1A, que corresponde a la inflamación pericólica confinada sin acceso, así que solamente hay un flegmón pericólico. El estadio 1B hay un acceso pericólico confinado, generalmente de pequeño tamaño. En el estadio 2 hay presencia de un acceso intraabdominal retroperitoneal pélvico o a distancia. El estadio 3 corresponde a una diverticulitis purulenta generalizada sin comunicación de la luz intestinal. Y en el estadio 4 hay diverticulitis fecal generalizada con comunicación de la luz intestinal con la cavidad peritoneal. Hacia la década del 2000 se crea la clasificación tomográfica de Ambrosetti, que lo divide en 2 grandes grupos, en donde tenemos la diverticulitis moderada, cuyos hallazgos característicos son que hay un engrosamiento localizado en la pared del sigmoide o del segmento colónico afectado mayor a 5 milímetros, con alteraciones de la grasa pericolónica que se suelen observar como bandas hipodensas y gruesas alrededor de la pared colónica. Y la diverticulitis severa, que incluye la presencia de accesos, gas extraluminal y contraste extraluminal. En la presente diapositiva observamos entonces la imagen ecográfica sugestiva de una diverticulitis. Podemos observar cómo hay un engrosamiento de la pared colónica con la presencia de una imagen sacular asociada, en donde también hay engrosamiento de su pared, y observamos focos hiperecogénicos que corresponden realmente a los cambios inflamatorios de la grasa pericolónica. En esta diapositiva observamos entonces 3 imágenes de un enema opaco, en donde lo característico es que observamos que hay presencia de saculaciones en la periferia de la pared colónica llenas de contraste, así que hay una imagen de exceso de llenado, y característicamente observamos también que hay una disminución franca de la luz colónica, que es generada tanto por el edema local como por el espasmo muscular, que son característicos del proceso inflamatorio a nivel de la pared colónica. Acá tenemos entonces 2 imágenes de una tomografía de abdomen contrastada. En la imagen 1 solamente podemos observar la presencia de saculaciones en la pared colónica, los cuales retienen contraste sin presencia de signos inflamatorios, y es concluyente para una diverticulosis colónica. En la imagen 2 observamos cómo hay engrosamiento de la pared del colon con disminución de los pliegues, y observamos que hay modificaciones de la grasa pericólica señalada por las flechas blancas, y esto es indicativo de un estado de diverticulitis. En la imagen 1 observamos la presencia de una colección hipodensa atenuada multilocular, que corresponde a un acceso intraabdominal que está encerrado en el círculo blanco, mientras que en la imagen 2, también encerrado en el círculo blanco, observamos la presencia de gas intraabdominal o extraluminal. En la presente diapositiva observamos entonces 3 imágenes de endoscopia digestiva inferior, en donde observamos entonces las imágenes o el signo característico de los divertículos, que es la presencia del orificio diverticular, que en estos casos son múltiples, y observamos que no hay cambios de la mucosa circundante. Podemos observar incluso en la imagen del medio que uno de los divertículos está ocluido por un fecalito.
En esta diapositiva observamos entonces 4 imágenes de endoscopio digestivo inferior, en donde aparte del orificio diverticular observamos que hay cambios inflamatorios en la mucosa circundante dados principalmente por edema y eritema de la mucosa. En la última imagen observamos entonces un sangrado diverticular activo. En la presente diapositiva observamos la presencia de un divertículo colónico invertido que en estos casos lo que ocurre es que hay protrusión del divertículo hacia el interior de la luz colónica y este suele ser confundido con bastante frecuencia con una lesión polipoidea. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que son varias las patologías. Entonces tenemos el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria pélvica, apendicitis aguda, pielonefritis, colitis isquémica, cáncer colorectal, endometriosis y vólvulo. En cuanto al tratamiento, tenemos que también va a depender del estadio en el que se haga, el estadio en el que se encuentra el paciente. Tenemos que en la diverticulosis colónica el objetivo del tratamiento es evitar la aparición de los síntomas y el tratamiento se basa en las modificaciones de los hábitos higiénicos dietéticos y no amerita tratamiento farmacológico. Entonces tenemos las modificaciones de la dieta. Se recomienda el consumo de 30 a 35 gramos de fibra dietética al día, principalmente obtenidas a partir del consumo de frutas y vegetales. Sin embargo, este puede complementarse con salvado de trigo y psyllium. La dieta rica en fibras va a evitar la aparición de síntomas y la formación de nuevos divertículos en vista que ella aumenta el volumen fecal, acelera el tránsito intestinal y disminuye la presión intraluminal del colon, lo que previene el engrosamiento de la capa muscular y la segmentación de la pared colónica. De igual forma, dentro de estas recomendaciones dietéticas se recomienda disminuir el consumo de grasas y carnes rojas y aumentar el consumo de agua de al menos 2 litros al día en vista que estos aceleran o mejoran el tránsito colónico y generan un ablandamiento de las heces. Es importante también tomar como medida en los casos de diverticulosis la pérdida de peso, especialmente en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, la realización de ejercicio físico en forma regular y el abandono del hábito tabáquico. En el caso de la enfermedad diverticular no complicada, los objetivos del tratamiento son mejorar los síntomas, evitar su recurrencia y prevenir complicaciones. El tratamiento consiste en realizar modificaciones higiénico-dietéticas que son similares a las de la diverticulosis colónica, pero meritan tratamiento farmacológico en vista del proceso inflamatorio que está presente o incipiente. Entonces, dentro de las intervenciones farmacológicas tenemos las siguientes. El uso de antibiótico terapia, siendo en este caso el de elección la rifacimina, cuyo uso se justifica en vista de que algunos síntomas, especialmente el dolor y la distensión abdominal, pueden ocurrir por la presencia de gas intraluminal, el cual es producido por la actividad fermentativa de las bacterias de la microbiota. Se recomienda administrar en forma cíclica en dosis de 400 miligramos cada 12 horas los primeros 7 días de cada mes durante un año completo. La mesalazina es un aminosalicilato que alivia los síntomas inflamatorios de la enfermedad y previene la recurrencia de los episodios. Se recomienda administrar en dosis de 1.6 gramos al día, ya sea en forma continua o en forma cíclica, los primeros 10 días de cada mes durante un año completo. Por último, tenemos el uso de probióticos, y esto es en vista de que la reciente implicación de la microbiota colónica en la inflamación diverticular ha planteado el uso de estos fármacos para evitar y mejorar el proceso inflamatorio en el tejido diverticular, considerando aparte que los probióticos contribuyen con la regularización del tránsito intestinal. El de elección es el Lactobacillus casei, que se administra en una dosis de 16 billones día en los primeros 15 días de cada mes. La administración conjunta de estos fármacos y de la dieta genera una ganancia terapéutica de 30 a 40%, a diferencia si se administran en forma de monoterapia. En cuanto al tratamiento de la diverticulitis, debemos entonces establecer primero si el paciente tiene criterios para recibir tratamiento ambulatorio o si amerita hospitalización. Entonces, ¿cuáles son los criterios para tratamiento ambulatorio? Diverticulitis simple, tolerancia de la vía oral, ausencia de signos de irritación peritoneal, presencia de síntomas leves como febrícula, dolor y distensión abdominal de leve a moderada, ausencia de vómitos incoercibles, con hallazgos mínimos a nivel de examen físico y sin alteraciones de laboratorio, y que no tengan factores de riesgo.
Los pacientes que ameritan hospitalización son aquellos que presentan diverticulitis complicada, intolerancia a la vía oral, signos de irritación peritoneal, factores de riesgo representados principalmente por inmunosupresión o presencia de comorbilidades médicas severas y que haya ausencia de mejoría o deterioro después de 48 horas o 72 horas de tratamiento. En cuanto al tratamiento de la diverticulitis simple, como ya dijimos, amerita tratamiento médico ambulatorio, que en estos casos se recomienda una dieta líquida abundante para lograr una adecuada rehidratación oral, el uso de antibiótico-terapia oral que tenga cobertura para gérmenes gram negativos y anaerobios durante un periodo de 7 a 10 días, siendo de elección la combinación de metronidazol 750 miligramos cada 8 horas o 500 miligramos cada 6 horas, más ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Podemos utilizar también amoxicilina con ácido clavulánico 875 miligramos y 125 miligramos cada 12 horas, o incluso sultamicilina 750 miligramos cada 8 horas. Para el manejo del dolor abdominal, en este caso, como suele ser de leve a moderado, podemos utilizar antiespasmódicos. Si posterior a los 10 días de tratamiento se observa que hay mejoría del cuadro clínico, debemos entonces iniciar la dieta rica en fibras con el propósito de prevenir las recurrencias, y podemos incluso combinarlos con rifacimina, aminosalicilatos o probióticos, dado que la administración conjunta genera una remisión prolongada de los síntomas de hasta 48 meses. De igual forma, una vez mejorado el cuadro clínico, de 2 a 6 semanas posterior o de 6 a 8 semanas posterior de finalizado el episodio agudo, se recomienda realizar la exploración del colon mediante colonoscopia para determinar la extensión de la enfermedad y descartar la presencia de otras lesiones asociadas. En cuanto a la diverticulitis complicada, se recomienda inicialmente una serie de medidas generales que incluyen la hospitalización, dieta absoluta, uso de sondas nasogástricas en los casos de distensión abdominal marcada, fluidoterapia endovenosa y antibiótico-terapia endovenosa durante un periodo de 10 incluso de 14 días, siendo las principales opciones ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas más metronidazol 750 miligramos cada 8 horas, metronidazol en la misma dosis más cefotaxima 1 gramo cada 8 horas, piperacilina taxobactam 4.5 gramos cada 6 horas, ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas o amoxicilina ácido clavulánico 1 gramo cada 12 horas. Si después de 72 a 96 horas de tratamiento hay una respuesta clínica satisfactoria, se puede rotar la antibiótico-terapia a vía oral hasta completar el resto de los días de tratamiento. Para el manejo del dolor abdominal, en estos casos no se recomienda el uso de analgésicos opioides como la morfina, en vista que estos generan un aumento de la presión intracolónica y por lo tanto aumentan el riesgo de perforación diverticular. Se prefiere el uso de meperidina, dado que esta parte de generar analgesia disminuye la presión intraluminal del colon. El resto del tratamiento va a depender realmente de la complicación asociada. En el caso de los accesos, el tratamiento depende del tamaño del mismo. Entonces, en accesos de pequeño tamaño, menores de 5 centímetros, pueden ser manejados en forma conservadora con antibiótico-terapia endovenosa durante un periodo de 10 días. Los accesos de mayor tamaño, así que sean mayores de 5 centímetros o en los que no hay respuesta a tratamiento médico conservador, deben ser drenados por vía percutánea bajo control tomográfico o ecográfico. El drenaje quirúrgico se reserva solamente en los casos en donde hay fracaso del drenaje percutáneo, el acceso tiene una localización inaccesible o es multilocular. En caso de obstrucción o estenosis, muchos autores en varias bibliografías plantean a veces mantener una conducta expectante en vista que la disminución o el estrechamiento de la luz colónica puede ser secundario realmente a los cambios inflamatorios presentes en la pared, por lo que recomiendan esperar a que ceda el proceso inflamatorio y en la mayoría de los casos ocurre la reversión de la estrechez de la luz colónica. Sin embargo, en aquellos casos en donde ya hay una estenosis establecida, en primera instancia se puede optar por tratamiento endoscópico con la implantación vía colonoscópica de un stent metálico autoexpandible. Y luego puede optarse por tratamiento quirúrgico en forma electiva, especialmente si no se descarta la posibilidad que sea una estenosis de origen maligno. ¿Ok?
En caso de la fístula, se recomienda que el tratamiento es la cirugía una vez superado el proceso inflamatorio agudo, y en los casos de perforación es una indicación para cirugía de emergencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico electivo, tenemos que realmente en la actualidad es un tratamiento que debe ser individualizado, tomando en cuenta el riesgo-beneficio en función de la edad y el estado de salud del paciente. Sin embargo, existen indicaciones preestablecidas para tratamiento quirúrgico electivo, que son las siguientes: 2 o más episodios de diverticulitis documentada, siempre y cuando uno de esos episodios haya meritado hospitalización, en vista que con cada recurrencia aumenta la morbimortalidad y disminuye la capacidad de respuesta al tratamiento conservador y la posibilidad de alcanzar el estado de portador asintomático. Un episodio único de diverticulitis complicada en estadio 1B en adelante, un episodio documentado de diverticulitis aguda en pacientes inmunocomprometidos, en vista que ellos suelen cursarlo en forma subclínica y tienen un alto riesgo de diverticulitis perforada o de perforación libre. Un episodio documentado de diverticulitis aguda en pacientes menores de 40 años, en vista que ellos presentan comportamiento más agresivo en las recurrencias. Enfermedad diverticular recurrente sin respuesta a tratamiento médico conservador, y la aparición de complicaciones crónicas como la presencia de masas o estenosis, especialmente si no se logra descartar la posibilidad de un adenocarcinoma, fístula o acceso previamente drenado. La técnica de elección en los casos de cirugía electiva es la resección del segmento colónico afectado con anastomosis primaria. En caso de que se merite cirugía de emergencia, que suele estar indicado en diverticulitis aguda estadio 3 o 4 según la clasificación de Hinchey, la técnica más empleada realmente es el procedimiento de Hartmann. Y posterior a realizar el mismo, se espera un periodo de 3 a 6 meses para poder hacer la restitución del tránsito intestinal. Muchas gracias.